Hola. Hola, Sebas, ¿cómo estás? Está acá pues haciendo el intro al espacio. Claro que ¿Cómo sí. vas? ¿Cómo vas? Qué felicidad Todo muy bien. verte. Bueno, pues nada, me Igualmente. alegra. ¿Se escucha bien? ¿Me escucho bien? Es que tengo los audífonos. Sí, yo escucho bien. Listo, yo también te escucho súper bien. Pues Igual para la voy a poner gente, los míos como para de dale, pronto dale. poder Igual estar la gente súper. que se está conectando y está acá en el live, por favor, si nos pueden decir si se escucha bien, si ustedes están escuchando bien, se los agradecemos un montón ahí en los comentarios. Bueno, estaba comentando que pues ya con estos son 3 espacios que abrimos con la sala, fue algo muy esporádico, fue una idea del momento, pero bueno, hemos tenido un recibimiento bastante interesante. De hecho, con la invitada anterior, alguien le escribió un mensaje muy bonito, no he compartido por ahí en redes, pero que nota que la gente se interese por lo que está pasando en nuestro país y que nota que pues, la gente esté ahí pendiente de estos espacios y demás. Pues nada, hoy tenemos un invitado muy especial como todos los que han llegado a estos espacios. Quiero aprovechar para invitarlos a que por favor vayan y chequen las redes de la sala, en Instagram, en Facebook, estamos acá en TikTok, estamos en YouTube, pues las historias las tenemos en Spotify, en Apple Podcast y en Spotify. Esperamos ampliarnos un poquito más. Yo sé que ahorita hay muchas plataformas de streaming y demás. Entonces, pues nada, eh, me alegra mucho estar acá. Lo que les comentaba, pues tenemos hoy como invitado a Sebastián Plata. Él es biólogo e ilustrador científico. Sebas ahorita también es candidato a maestría. ¿De qué es su maestría? ¿De qué estás finalizando? Es esto una maestría en biología y estoy trabajando en el desarrollo de una rana endémica de Santander. Genial, Entonces genial. estoy haciendo todo el estudio de cómo es el desarrollo externo, interno y su relación con la dieta. Genial, genial. Entonces, si quieres, que no mejor persona para presentarte que tú mismo. Entonces, por favor, bienvenido, Sebas, y cuéntanos un poquito más de ti, cuéntanos a qué te dedicas, cuéntanos un poquito más de este proyecto, por favor. Bueno, te cuento que, bueno, yo soy biólogo, soy ilustrador científico también y ya hace varios años empecé este proyecto que se llama Eucaria Arte. En Eucaria Arte, digamos que el enfoque principal es como divulgar la biodiversidad a través del arte, ¿sí? Y utilizo como herramientas artísticas y diferentes estrategias para poder llegar a personas que no conocen biodiversidad. Sí, no necesariamente solo como para mostrar como habilidades o productos, sino también como para enseñar qué otras cosas hay aparte de lo que ya conocemos. De lo poco que conocemos, hay más. Genial, cuéntanos un poquito de ese proyecto que nos mencionas que estás haciendo en la maestría como biólogo. Una rana endémica de Santander, o sea, ¿solamente está acá en Santander? Sí, así es. Bueno, primero, como voy a hablar con muchas palabras técnicas como para que las personas entiendan, pero endémico es que solo está aquí, ¿sí? O sea, tiene una distribución muy restringida a un territorio. Y esta rana es una rana súper particular porque solo está distribuida en páramo, en alta montaña. O sea, es poco común que una rana esté a esa altitud. Y resulta que esa rana o sea, no se había encontrado hace 40 años aproximadamente. La gente creía que estaba extinta, pero resulta que después de varios estudios y eh, salidas de campo con investigadores, la volvieron a redescubrir y justamente en ese momento, pues yo iba a empezar la maestría y aprovechamos como ese nuevo redescubrimiento para hacer la descripción de su desarrollo, o sea, empezar a hacer estudios alrededor de la rana porque pues no se conocía nada, solo se conocía el nombre y listo, y dónde estaba. Entonces empezamos a hacer el análisis de los renacuajos, de cómo es el desarrollo. También hicimos unas cuantas descripciones de la morfología interna, como los huesos, los cráneos, y también analizamos como de qué se alimentaban los renacuajos como durante todo el desarrollo. Fue muy chévere, fue muy interesante y bueno, llevo como
4 años en esa investigación que ha sido muy, 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 muy enriquecedora. Qué nota, Sebastián? Porque, bueno, me gustaría que nos explicaras, por ejemplo, la importancia de estudiar una rana, porque la gente dirá, claro, en el imaginario normal, ¿no? Que no debería ser así, pero es como, bueno, pues es una rana, ¿no? Incluso hay gente que tiene tedio por las ranas, ¿sí? Sí, Por todo ese tema de los anfibios y demás. Entonces, ¿cuál es sí. la importancia de que se estudie y se haga este proyecto que tú llevas realizando ya bastante tiempo y que tengamos esta rana acá en Santander? Mira, yo sé que muchas personas tienen como un pavor o un temor por las ranas. Realmente, pues eso es como, ¿cómo se dice? Eh, Como cosas de arraigado a la cultura o a mitos Sí, urbanos. Pero realmente las ranas son supremamente importantes. Las ranas son animales que son muy susceptibles a cambios ambientales. Entonces, si una rana está presente en un ambiente, es porque el ambiente está sano, está bien, tiene una buena calidad de agua, tiene una buena calidad de la flora, del aire. Entonces, todos los estudios alrededor de los anfibios y las ranas siempre van a estar asociados a la calidad del ambiente, directa o indirectamente. Y pues este proyecto también nació principalmente por el tema de que era una rana que estaba cerca a los páramos. Sí, entonces empezar a conocer como esa biodiversidad alrededor de ecosistemas de alta montaña, de páramos, pues entonces permite como abrir todo un mundo de posibilidades de entender cómo funcionan esas redes y esas conexiones entre la fauna, la flora y el mismo ecosistema. Entonces, todos los estudios de anfibios, todos los estudios de fauna, de flora y en general, en esos tipos de ecosistemas es supremamente importante para entender cómo se comportan, cómo funcionan. Y, y estudiando esta rana también pues me parecía muy interesante conocer pues a pesar de estar en un ambiente de su páramo alta montaña, sigue estando amenazada por muchas cosas muchos factores que el humano pues también causa y ahí sigue como luchando en esa, en esa barrera para poder subsistir, por decirlo así. no, bueno, súper interesantísimo porque es eso, o sea, cómo una rana puede marcar lo que está pasando en el ecosistema, ¿no? Lo que está pasando a nuestro alrededor. Cómo ella puede ser un indicador, Claro, lo que tú dices, de cómo está el clima, cómo está el suelo, cómo está pues el agua. el agua, el entorno en general. ¿Tú por qué crees que la gente de pronto tiene tanto desconocimiento con la biodiversidad? Si es tan importante, ¿no? O sea, bueno, es que uno dice es importante porque es la biodiversidad, pero porque realmente es importante, Sebastián. Es que yo siento que a la gente le hace falta entender un poco de dónde vienen todas las cosas que tienen alrededor, ¿sí? Mm, el ejemplo más común y pues, más importante, el agua. La gente está en sus casas, hablo de las ciudades, digamos que en la parte rural, las personas del área rural entienden un poco más como esas conexiones, pero nosotros en las ciudades estamos muy desconectados de cómo funciona todos esos recursos naturales que nosotros utilizamos. Y la gente tampoco sabe que alrededor de todos esos recursos naturales no es solo que salga, por ejemplo, el agua de un nacimiento y ya. Hay muchas redes y muchas conexiones entre la fauna y la flora y entre todos esos ecosistemas que hace que funcione bien. Entonces, cuando la gente no conoce y no se pregunta como qué hay más allá de solo tengo un recurso, que es el agua, por ejemplo, pues entonces no sienten como ese sentido de pertenencia de conservar algo porque no lo conocen. Entonces siento que a la gente le hace falta un poco conocer más allá de un par de
fotos o un par de noticias o un par de cositas que mencionan por ahí. Por eso siento que el trabajo que hacemos en Eucaria es supremamente importante, porque por redes, por TikTok, por Instagram, con las mismas ilustraciones, yo me encargo de divulgar cosas que la gente no conoce. Muchas veces me dicen como, ay, ¿por qué no pinta tal especie o tal pajarito que está aquí en la ciudad? Y claro, los pajaritos aquí en la ciudad también son importantes, o las especies que todos conocemos también son importantes, pero hay más allá de las que ya conocemos. Hay muchas más que no conocemos. Entonces, por eso también me parece importante como comentar otras especies, otros eslabones de esas redes que desconocemos de cómo funcionan todos los demás ecosistemas. Eso mismo quería preguntarte, como que profundizaras un poco en el trabajo que haces con Eucaria. Quiero que nos cuentes cuánto llevas con Eucaria y cómo ha sido ese proceso de difundir y ser ilustrador científico, ¿no? Meterse con esos temas que a veces son tediosos de explicar, que a la gente Sí. todavía le cuesta hablar y demás. Entonces, cuéntanos un poco de ese proceso, por favor, como ilustrador. Uf, ha sido bastante retador, ha sido muy interesante porque al inicio, pues yo llevo ya bastante tiempo, aproximadamente 10 años. Yo empecé hace 10 años aproximadamente y yo empezaba pintando cositas que veía por ahí. Y ya con el tiempo empecé a contar la historia de la especie. Ya con los años, pues yo iba haciendo, no solo publicando una imagen o una fotografía de mi pintura bonita, sino que también iba contando algo alrededor de la especie y por qué era importante. Y con los años, pues cada vez la gente iba entendiendo, conociendo más cosas, como eso está aquí en Colombia, ¿cómo así? Yo no sabía. Yo sí, eso es una especie de aquí. No siempre son especies endémicas, hay muchas especies que están distribuidas en América o en todo el continente o en varios países, pero que cumplen un papel importante estando en Colombia. Entonces, ya viendo cómo la gente tomaba esa información y se empezaba a hacer preguntas, empezaba luego un reto diferente y es hablarle a un público no científico, porque al inicio yo me refería con muchas palabras técnicas y realmente pues eso no ayudaba porque pues mucha gente quedaba como en la misma. No entiendo. O sea, por ejemplo, ya hoy en día las personas conocen más la palabra endémico, ya saben que es algo que es de aquí. Y entonces cada día ir adaptando ese contenido a un público más amplio, entonces ya que un niño pueda entender, que un adulto pueda entender, y ese trabajo pues ha sido bien interesante, bien chévere porque ya pues uno se puede ir, yo me puedo ir desenvolviendo un poco más al momento de transmitir un conocimiento muy estructurado y muy científico a diferentes públicos y a través de la pintura. O sea, la gente se queda viendo el video de cómo pinto una ranita con marcadores o un pajarito con acuarela. Mientras lo ven, yo hablo de la especie, ciertas cosas, ciertos datos curiosos que me parece importante mencionar. Cada especie tiene una historia, ya sea por el nombre, por dónde está distribuida, eh, por su papel ecológico o ecosistémico o económico. Entonces, ha sido bien interesante y ya pues hoy en día a partir de esas ilustraciones hemos creado productos y que la gente entonces ya, ay, yo quiero tener una tote bag con tal especie, yo quiero tener una camiseta con tal especie, ay, yo quiero llenar mi celular de stickers de mariposas y de ranitas y entonces ya le van cogiendo más cariño a ver pinturas y cosas hechas así a mano. Entonces como, ay, eso ya es chévere porque ya se sienten identificados con especies de aquí. Ha sido bien bonito. ¿Tú crees que el impacto que ha generado Eucaria y en general, pues, yo siento que ahorita también estamos en un boom de Colombia, ¿no? De Colombia como tendencia, de coger Sí, lo nuestro, de crear productos en torno a eso y sí. demás. Pero yo me pregunto, pues tú que estás metido de alguna otra manera en ese mercado, ¿tú crees que eso se impacta o solamente es por la moda? No, eso impacta muchísimo. Hay algo que nosotros en Colombia, si bien sí somos bastante nacionalistas,
aún falta, siento que aún falta. Siento que somos nacionalistas en cuanto a costumbres y comunidad, pero siento que hace falta más ser más nacionalista con el territorio y los ecosistemas. Mucha gente piensa en paisajes y vacaciones y, ay, quiero irme a Europa o quiero ir a tal playa cristalina de Indonesia, ir a tal desierto de no sé dónde. Y Colombia, o sea, todo el mundo tiene presente que Colombia es biodiverso, pero no entienden la magnitud de qué es ser biodiverso. Es no solo tener muchas aves, que es súper importante, es tener muchos ecosistemas. Tenemos una cantidad de ecosistemas que por la ubicación geográfica del país somos súper privilegiados en tener todo eso. Eso no lo tiene Estados Unidos, no lo tiene Europa. Tenemos páramos, glaciares, mares, en el Océano Pacífico, en el Océano Atlántico, páramos, desiertos, bosque húmedo, bosque seco, el cañón del Chicamocha, es una cantidad de, de ecosistemas impresionante y siento que hace falta más ese sentido de pertenencia con esos ecosistemas, de entenderlos, de eso está aquí en Colombia, cómo es posible que esté aquí en Colombia, por qué son importantes, qué hay ahí. Entonces siento que sí, en Eucaria hemos logrado dar a conocer un poco eso tan escondido del, ¿qué? De la gente de aquí de la ciudad, por ejemplo. Ha sido bien, bien chévere. Bueno, ¿y cómo influencia, cómo mete ahí mano el gobierno? ¿Cómo permite, por ejemplo, este gobierno que va saliendo de Gustavo Petro, cómo tú sientes que hubo algún cambio, o sea, que realmente se pudieron aplicar políticas? Porque listo, es importante cuidar el ambiente, pero pues ellos de alguna otra manera regulan, ¿no? Entonces, ¿cómo están aportando? ¿Cómo los gobiernos están aportando Sí, para que... yo siento que si bien uno de los discursos un poco del gobierno anterior, o bueno, este gobierno que está en ese momento, es esto, dar a conocer a Colombia por su biodiversidad, ¿sí? Poner a Colombia en el mapa, no solo cambiarle un poco esa percepción de la gente de otros países que tiene de Colombia, que muchas veces esa misma percepción la tenemos acá y es muy feo. Entonces siento que por ese lado, como de mostrar a Colombia, mostrar esa cara de Colombia de somos más que tal conflicto, somos más que tal problema, por ejemplo, apoyando este tema de la COP16, todas estas conversaciones ambientales que hubo, eso estuvo muy bien, pero sin embargo yo siento que sí hace falta un poco mmm, estructurar mejor todas las entidades ambientales. Ok, ok. Sí, siento que aún tenemos como entidades muy débiles en cuanto a leyes, en cuanto a estructuras, en cuanto a manejos. Todavía no entendemos cómo funcionan muchos ecosistemas y siento que sí hace falta un poco más como estructurar esa parte. Entonces, algo que sí me gustaría ver en gobiernos que vienen es que le apoyen, o sea, apoyen más esta parte legislativa. Si bien hoy en día hay muchas entidades que claro, pues están en pro de proteger áreas, restringir ciertas zonas, poner ciertas leyes a no tocar ciertos ecosistemas. Sí siento que hace falta porque más que solo tener un papel, es realmente respetar cómo funcionan y cómo se conectan esos ecosistemas y qué hacemos desde las políticas públicas ambientales para hacer cumplir el cuidado de todos estos ecosistemas. Entonces sí me parece importante eso. Aún nos falta mucho camino para poder llegar a tener una
política ambiental bastante estructurada, Rigurosa, ok. rigurosa. Sí, entonces, nada, pues lo que viene aquí en adelante es seguir luchando por exigirle a nuestros candidatos y a nuestros gobernadores que de verdad pongan se pongan firmes con las políticas ambientales, porque es que no solo es hacer un papel como, ay, qué bonito esto. Mira que eso me hace pensar mucho en cuando yo estuve en la universidad, yo estuve viendo una materia que se llama limnología. En esa materia, cuando nosotros estuvimos viendo un poco de políticas ambientales, nosotros hablábamos de sitios Ramsar. A mí eso me quedó sonando muchísimo y me cambió la percepción por completo de hacer conservación. Es más que, hacer conservación es más que solo el proyecto que hacemos un par de biólogos analizando ranas en el páramo. Es involucrarse con diferentes disciplinas y con la comunidad. Un sitio Ramsar es un punto estratégico, normalmente son humedales que tienen alta biodiversidad, son importantes en cuanto a cómo se comportan con la comunidad, pero un sitio Ramsar no se puede clasificar como, o sea, darle el nombre de sitio Ramsar, o sea, que se va a proteger si no hay apoyo de la comunidad. Entonces, trabajo no lo va a hacer un político, ese trabajo no lo va a hacer un biólogo, ese trabajo lo tiene que hacer una comunidad completa, con biólogos, trabajadores sociales, abogados, psicólogos, sociólogos, historiadores, o sea, esto es un mundo interdisciplinario para poder definir un solo sitio, que es un humedal, que son supremamente importantes y biodiversos. Entonces, sí se necesita voluntad política, sí se necesita y voluntad de la comunidad, voluntad del pueblo para poder hacer valer esas políticas que a veces quedan en un solo papel y no se cumplen realmente. Claro, no, qué importante lo que dices, porque entonces ahí entran las políticas públicas, entra que el gobierno se involucre, que el Estado se involucre y que permita que pues estos proyectos puedan seguir adelante y puedan consolidarse, ¿no? Porque ¿de qué sirve también de que hayan los especialistas, de que haya la disposición de la comunidad, que haya un trabajo en conjunto, pero no hay algo que los cobije, ¿sí? Exacto, Entonces se queda a medias porque pues el asunto es que haya, que nos involucremos todos, ¿no? No haya simplemente como la disposición y demás, sino que todos los actores estén ahí puntualmente pues apoyando estos proyectos de conservación tan importantes. Y lo que tú dices, el trabajo en comunidad, en colectivo, siempre, 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 pues absolutamente siempre. para todo y que nota que existan como pues estos espacios para hablar de ello en la academia me parece súper valioso, porque siempre Sí, está como ese debate, ¿no? De que a veces como especialistas vamos y claro, manoseamos, ¿no? Manoseamos entre comillas a las comunidades y a veces no se escucha y se crean muchos proyectos que pues chocan con estas comunidades donde uno llega. Entonces llegamos a porque uno veces, tiene que ir a ver es también cómo esto le sirve a la comunidad. A mí no me claro. sirve, yo sí aprendí algo y a mí no me sirve de nada ir a decirle a una comunidad, es que aquí donde ustedes viven, vive tal especie. A varias personas les va a parecer interesante, a otras personas va a decir, ¿y eso a mí en qué me afecta, en qué me beneficia? Ujú. Entonces, es decir, ir más allá de solo como contar mi estudio de biodiversidad o mi estudio de análisis de ranas, ¿sí? O sea, va más allá de solo eso. Es cómo yo comparto esa información y cómo yo informo a la gente por qué es importante lo que estoy haciendo No, y en qué les buenísimo. beneficia. Claro, claro, claro. Entonces, pues que nota que haya esa conexión. Por eso mismo el postulado de que pues no pueden ser actores individuales, no solo pueden los biólogos, en este caso los especialistas, ir y construir estos proyectos de biodiversidad, de proteger los ecosistemas, sino hay políticas que los amparen y que les permitan llegar a estas comunidades y trabajar en colectivo.
Por eso mismo, Sebastián, ¿cómo se plantea un futuro con la llegada de un gobierno donde no apoye o no tenga como prioridad cuidar la biodiversidad de Colombia? ¿Cómo se visualiza eso? ¿Qué repercusión tiene? ¿Qué consecuencias? Mira que hay muchos factores que están en juego, porque así como yo te decía que no es lo mismo que yo me acerco a una comunidad a hablarles de aquí hay un jaguar, aquí hay un oso de anteojos, hay que protegerlo. La comunidad va a entender lo que quiere, pues, o sea, qué bonito, dirán, o eso en qué me afecta, o eso en qué me beneficia. Y cuando esa misma materia que te mencionaba, que yo vi en la universidad, que hablamos de eso, hay que saber cómo dirigirse a qué tipo de personas, ¿sí? Si yo vengo y le digo a un político, no, es que tenemos que proteger tal cosa, porque es importante, y le empiezo a hablar de redes tróficas y le empiezo a hablar de conexiones entre especies y comienzo a hablar de muchos términos científicos, va a quedar, ¿y qué? ¿A mí qué me importa? Nosotros tenemos que entender que hay recursos y hay cosas que no van a volver, que se van a desaparecer por completo, que no hay retorno atrás, que nosotros no podemos comprar agua en algún lugar. El agua es la que hay y punto. O sea, si se acaba el agua, ya más allá no hay. Entonces, económicamente, ¿eso cómo nos va a repercutir más adelante? Una vez una profesora nos decía, ustedes a un político no le pueden ir a hablar de los términos ambientales y términos científicos. Si un político, si usted quiere conservar un lugar, por ejemplo, definir un sitio Ramsar, que son humedales importantes, se tiene que ir a decirle cómo eso económicamente lo va a afectar. Hoy en día a los políticos solo les afecta, se les mueve la cabeza si se le habla en términos de economía. Sí, entonces, si nosotros les hacemos entender que eso va a afectar la economía. Sí, muy urgentes estamos ahorita por temas de energía y de gas. El gas de pronto es una discusión aislada, pero en temas de energía hay infinidad de posibilidades. Entonces, cuando nosotros le hacemos entender que si nosotros dañamos ciertos ecosistemas que luego van a afectar eso todo es una cadena, todo es una cadena. Si nosotros dañamos aquí, eso es un dominó, se va cayendo, se va cayendo, se va cayendo, hasta que va a llegar acá a la ciudad efectos super colaterales como no hay agua, eh, la agricultura también se puede ver afectada, o sea, polinizadores, todo está conectado. Por eso uno de los lemas de la camiseta, los lemas de la camiseta, la biodiversidad es la base de la vida. Todo está conectado. Entonces, si nosotros no cuidamos eso que nos da vida a nosotros, luego no hay nada, no hay ningún millón de dólares que nos haga comprar agua, por ejemplo. ¿De Ujú. dónde? Entonces, sí, para hablar de esos temas como de cómo se ve afectado y con los políticos, sí se tienen que tener varias discusiones de ambiente, de riesgos y de economía. Sí, de cómo la economía va a afectar, o sea, cómo el clima va a afectar, o sea, el clima va a, cada vez vamos a aumentar la temperatura y eso también va a aumentar el, no sé, por ejemplo, el consumo de energía por comprar ventiladores, comprar aires acondicionados. Entonces todo está interconectado, entonces la biodiversidad va a estar siempre ahí como diciéndonos, oigan, si no nos cuidan, luego va a ser peor, va a ser peor, va a ser peor. Tal vez no se vea en un año o 2 años o 4, pero en 10, en 20.
Claro, claro, no, totalmente cierto. Y yo creo que pues de esa misma desconexión que hablamos es de donde nace pues todo este, de alguna otra manera, necesidad de escoger pues nuestros mandatarios, ¿no? Entonces de esa misma desconexión de no conocer qué es lo que tenemos, del valor del agua, del valor de la vida, del valor de la biodiversidad con la que cuenta Colombia, nos permite tomar pues esas decisiones erradas, ¿no? Esas decisiones que a veces Sí, pareciera que se hicieran sin conciencia, como de realmente sabemos lo que tenemos, realmente tenemos idea de lo que estamos poniendo en riesgo. Bueno, ya aprovechando que te me adelantaste un poco a los hechos, hablemos un poco de este producto maravilloso que creaste. Eh, ay, muchas la gracias. biodiversidad es la base de la vida. Pues por favor vayan a donde Sebastián, yo pues no les puedo mostrar acá, muestra a ver, para Aquí hay otra, aquí hay mostrarles otra. bien. Epa, la biodiversidad es la base de la vida. Y Diseño ahí hay maravilloso que tú unas ilustraste, por cifras. favor. Por favor, cuéntanos un poquito de ello. Cuéntanos de dónde nace esta iniciativa, de dónde nace este lema, la biodiversidad es la base de la vida. Cómo usted surgió y cómo surgió esta ilustración maravillosa. Cuéntanos un poquito de qué tiene esta ilustración y cuéntanos también de tu camiseta, por favor. Claro, ahorita les cuento de esta. Bueno, resulta que, pues como estos días se ha hablado mucho de biodiversidad y de todos estos temas ambientales y también, pues que estamos en el mundial, decidimos hacer como una ilustración como una composición de diferentes especies de aquí de Colombia que tienen como los colores de la bandera. Entonces hicimos el mapa, también inspirados como en los colores patrios de Colombia y hoy en día en estos días que estamos también en mundial. Y alrededor de eso contar como pues el por qué son importantes. Y no solo, aquí hay mucho, ¿sí? No solo somos cifras, colombianos son cifras. Entonces quisimos como lanzar ese mensaje, hicimos un post que le fue súper bien en Instagram y la gente nos empezó a decir como, ay, yo quiero eso en una camiseta, yo quiero eso en un poste, yo quiero eso en una libreta, lo querían en todos lados. Entonces les hicimos caso y sacamos la camiseta de la biodiversidad es la base de la vida como para llegar a las personas y darles ese mensaje de por qué es tan importante cuidar la biodiversidad, proteger la biodiversidad y entender que más atrás de nosotros hay cosas que nos dan vida, que nos dan agricultura, que nos dan agua, que nos dan, bueno, infinidad de cosas y beneficios. Y adicional a eso, pues también hablando del todo este tema, también del agua, quisimos sacar esta inspirada. Esta realmente ya la tenía, justamente salió en una época donde estamos hablando mucho de agua y de páramos, pero la tenía también para otro producto y decidimos sacarla pues ahorita junto con la de biodiversidad, porque pues los páramos son ecosistemas supremamente importantes y hay una cifra que me gusta mucho, que me parece increíble y súper impresionante, y es que los páramos ocupan el 1.7% del territorio, el 1.7, o sea, imagínense un número tan pequeño, pero abastecen el 70% del agua del territorio, el 70, o sea, como una mínima parte nos puede dar tanto. Entonces sacamos esta ilustración. No, divina, se ve súper bien. Divina, Ahí divina. con unos ¿Qué frailejones y unas trae? Sí, ¿qué especies. trae? Veo que trae unos frailejones, traen como una especie de Trae unos flores. frailejones, una curúa que también es una planta que se cultiva como en estas zonas de alta montaña, un colibrí de páramo y un venado. Hay un lagarto también de páramo. Son como Genial. unas especies ahí como súper importantes, algunas de ellas como en estado de amenaza. No, buenísimo, me alegra muchísimo, está súper linda. ¿Cómo la puede adquirir la gente? Aprovechamos un momento comercial. ¿Cómo la gente puede adquirir estas dos Bueno, camisas? pueden entrar a nuestra página web www.eucariaarte.com. Ahí pueden encontrarla y también nos pueden escribir por Instagram
en Instagram, @Eucaria raya piso arte. Eucaria se escribe con K y con Y, No, porque muchas veces genialísimo. me preguntan mucho eso. No, lindísimas, me alegra muchísimo. Ese lema, yo pues recibí esta, es un regalo especial de Sebas. La verdad, es un honor poder portar una camiseta con un lema tan maravilloso. La ilustración de por sí ya es bellísima, pero el hecho de que tú pongas sobre la mesa, y más en este tiempo que estamos también poniendo sobre la mesa temas ambientales que son tan importantes, la biodiversidad es la base de la vida, es un recordatorio y es un llamado a que la gente se una a esta discusión y se dé cuenta que pues, tenemos que dar en serio una importancia valiosa a lo que nos rodea y pues que no mejor manera que poder plasmarlo en algo que va a impactar y que ha impactado de alguna otra manera. Entonces quiero agradecerte por ponerte la camiseta literal y traernos este Y producto a tan maravilloso ti, y traernos este debate. Nos han escrito muchísimo, qué pena no poder leerlos, pero pues hemos estado acá encarretados conversando. Quiero sí, yo no, agradecerles no a he visto. todos los que se han conectado, a los que han estado pendientes, a los que comentan. Muchísimas gracias por unirse a la conversación. La gracia de estos espacios es poder propiciar pues ese debate, poder traer estas conversaciones que se tienen a veces tan, sí, como tan a la deriva, Al traerlas aire como a tal. un espacio y poder plasmarlas. Entonces, en serio, muchísimas gracias. Me he disfrutado mucho este espacio y quiero No, y agradecerte gracias a también, ti. Sebas, por haber traído. Bueno, esto, yo quiero preguntarte, yo quiero seguir un poquito contigo en la charla, ya Cuéntame, casi cuéntame. culminando este espacio, y es, bueno, tú hablas de páramos. Tú hablas de Sí. páramos. ¿Qué otros ecosistemas son importantes que de pronto no tenemos tan en cuenta, pero que tú dices, es que es necesario que ustedes lo conozcan, de por Dios? Uf, Colombia tiene una cantidad de verdad impresionante de ecosistemas que no tenemos en otros lugares. Los ecosistemas nosotros los podemos también definir por la altitud, ¿no? Ok. Empezando desde la parte marina, tenemos arrecifes de coral, tenemos litoral rocoso lleno de caracoles, como la canción, caracoles de colores. Tenemos pastos marinos, luego tenemos las costas, las playas, tenemos sierras, tenemos nevados, que son supremamente importantes. Hoy en día se están perdiendo unos ecosistemas también muy importantes y son los glaciares. Uno pensará, ¿Colombia tiene glaciares? Sí, Colombia tiene glaciares. A la fecha creo que hay 6. No estoy seguro si ya hay 5, porque Híjoles, están se están en peligro, derritiendo. sí, se están derritiendo críticamente, muy biodiversos. Entonces, desde los mares, no solo con peces y arrecifes, ahí también hay biomasa importante como el fitoplancton, que por si no lo sabían, el fitoplancton es el que nos da el oxígeno que respiramos. Mucha gente cree que es el Amazonas, y si bien el Amazonas da una parte importante de oxígeno al ambiente, gran parte es el fitoplancton, entonces también tenemos que cuidar los océanos, por ejemplo. Tenemos el Amazonas, tenemos las llanuras en los llanos orientales, tenemos los Andes a nosotros nos dan una agricultura impresionante y una biodiversidad también impresionante. Tenemos una tierra súper rica en muchos nutrientes que nos permiten tener esa variedad infinita de verduras, hortalizas, tubérculos. Tenemos bosques de niebla, que también son una fuente de biodiversidad importante, que como yo les he mencionado, bueno, se conectan entre todos. Tenemos bosque seco, el cañón, ¿qué más? Tenemos desiertos, son muchos que aquí me podría. Tenemos el Chocó, el lugar con más humedad, ¿cómo es? Más humedad, no, el lugar que más llueve, el punto que más llueve es el Chocó, y eso, entonces como hay tanta agua y una biodiversidad impresionante y súper diferente a muchas partes del resto del país, en fin, antes. No, qué nota, porque
que nos puedas pues dar esta información tan valiosa y tan a la mano. Eso es otro de los propósitos de estos espacios con la sala y es poder hablar así de tú a tú y poder llevar esta información Así, para que la gente sea un poco más consciente. Sebas, ¿qué tareas nos quedan? ¿Qué tareas hay? Al menos, yo sé que hay demasiadas, pero aunque sea una pequeña lista de cómo debemos yo nosotros hice una lista, de hecho. como ciudadanos, como ciudadanos colombianos, como colombianos y apropiarnos de esta situación, ¿qué tareas nos quedan? Por favor. Yo había hecho una lista, aquí está. Buenísimo, buenísimo, qué bien. ¿Qué Tareas que tareas? faltan como país. Sí, ¿qué tareas nos quedan como Entonces, país? bueno, primero, aquí anoté ordenar el territorio alrededor del agua y no solo alrededor de minería, vías o expansión urbana. Si bien, pues, hay muchas cosas que son importantes, hay muchas cosas, hay muchos conflictos que tenemos que mitigar. De pronto, erradicar ciertas cosas es muy complejo porque hay lugares, hay zonas donde, por ejemplo, la minería es el principal sustento de ciertas familias, por ejemplo. Entonces, hay que incentivar un poco más temas de desarrollo, de agricultura, de cultura, de educación. Entonces, por ese lado, financiar la ciencia básica. Muchas veces, eso es supremamente importante porque nosotros tenemos una cifra, sabemos que Colombia es súper mega diversa, tenemos una cantidad de cosas, pero no sabemos cómo funcionan. No sabemos todavía todas las relaciones que hay. No sabemos todavía la importancia que hay de muchas especies. Entonces, ¿y eso cómo se sabe? Educación, investigación, ¿sí? Entonces, eh, incentivar a las personas a entender, a estudiar eso también y asimismo que haya un apoyo en, en las instituciones y las políticas de investigación. Fortalecer las autoridades ambientales, como te decía. eh, si bien hay muchos lugares y áreas protegidas, pero que un área esté protegida no significa que justo donde esté delimitada el área, a un metro yo ya pueda hacer lo que quiera. Sí, o sea, hasta aquí llega el área protegida, entonces a partir de acá soy libre de hacer lo que sea. No, todo está conectado. Entonces, si hay áreas protegidas es porque es por algo, o sea, y no, que no solo se queden en el papel, que no solo se queden en ciertas leyes, en ciertas políticas, que todos entendamos que eso no es solo trabajo de ciertas personas, eso es trabajo de todos, de la comunidad. Eh, bueno, aquí ya hay muchas cositas así como legales y cosas que anoté que, que sí me gustaría como mencionar por dar alternativas a todas estas eh, como economías de pronto ilegales o que afectan, pero es que es el sustento principal de ciertas personas. Entonces, como agregar esa charla en la mesa, Ok, ok. siento que esa charla no se ha hecho. Sí se habla mucho, pues uno de la parte que conoce de cómo funcionan los ecosistemas y el ambiente, pero sí hay cierta parte social y cultural que se tiene que incentivar y apoyar y que fortalecer. Y educar. Esa es la forma más importante. Los que tengan el conocimiento, informarse, eh, dar a conocer, divulgar ciencia. La ciencia participativa también es súper importante hoy en día y eso está también hoy de moda en acercar a la comunidad a que vean cómo se hace ciencia, cómo se, cómo se estudian las especies, cómo pueden aportar desde sus casas o desde donde estén. Hoy en día hay muchas alternativas también súper interesantes, muchas aplicaciones que se utilizan para registrar especies, para hacer conteos. Entonces, esa parte de divulgar y estar cerca de las comunidades es también súper importante para que toda la gente de verdad sienta que puede aportar algo y que está haciendo algo que tenga ese sentido de pertenencia con la biodiversidad del país. Buenísimo, buenísimo. Entonces, bueno, ahí quedan las tareas para resaltar.
y esperando que pues obviamente todo esto se apoye con políticas públicas que aporten a esa construcción del cuidado del medio ambiente, de cuidar nuestros ecosistemas, de cuidar lo nuestro. Que pues muy chévere las tareas y todo, pero pues hay que apoyarnos, ¿no? Esto es un Sí, colectivo y y que esto no se quede solo durante las elecciones. Sí, esto no es un tema de ahorita. Esto es un tema que continúa porque es un tema que nos involucra a absolutamente todos. Mucha gente dirá: "Ay, a mí cómo me afecta". Afecta a todos. Y es un tema total, que se tiene que seguir tocando de aquí en adelante siempre. sí, total, total, estoy súper de acuerdo y pues ojalá nos unamos a ese llamado y no sea algo temporal, como siempre. Pues ya, yo siento que la Tierra nos manda avisos de alguna otra manera por ejemplo, estos cambios de clima en Bucaramanga, pues Sí. mi papá es una persona que creció en el campo y él dice junio, pues lo que decimos, ¿no? La gente en los territorios pues tiene una percepción de los ecosistemas y cómo se relacionan. Y él dice, junio no es de llovizna, eso está muy raro. Junio es de sol, que yo no sé qué. Y uno diría, pues Y caracha, hace, y algo está hace, pasando. y hace sol, llueve y hace calor. Total, entonces El bochorno que llaman. algo está Algo está pasando pasando. y es un llamado, yo siento que nos están haciendo pues a todos y a todas para que nos pongamos las pilas y cumplamos esas tareas. Sebas, pues también para aprovechar a contarles a la gente que está conectada, que se ha conectado, con Sebas tenemos un capítulo del podcast, por favor corran a escucharlos, estamos en Ay, sí, Spotify y en Apple Podcast como La Sala, profundizamos un poco más de su proyecto Eucaria, sí, profundizamos un de poco los más de su inicios. labor maravillosa como ilustrador científico como biólogo, ahí echamos un poquito más de carretazo. Entonces, para que vayan y corran y lo escuchen. Y obviamente, pues también para que conozcan este proyecto increíble. Por favor, corran a comprar estas camisetas, de por Dios. Sebas está Aprovechen en que estamos en preventa. preventa. Sí, total. Están más Entonces, económicas. por favor, Sebas, ¿cómo te podemos buscar en redes? ¿Cómo, por favor, ahí, vete tu cuña comercial, por favor? Bueno, principalmente en Eucaria. Eucaria Rayapiso Arte. Ese es el Instagram donde hacemos pues publicación de biodiversidad, productos, talleres, arte, divulgación, todo. Y pues ya la parte personal, Sebas Plata C, ahí a veces también comparto cosas de Eucaria y actividades que hacemos con muchas otras grupos y talleres también de Sí, arte. aprovechemos para la gente de acá de Bucaramanga y pues los que vengan a visitar acá la ciudad. Sebas está constantemente haciendo talleres de ilustración científica, ajá, Todos los meses, en todos los fines mil de y un semana. cafés, en mil y un sitios, así que aprovechen para la gente que dice que no hay plan en Bucaramanga. Bueno, No, entonces, yo todos los fines de semana le tengo un plan diferente, ya sea eso. aquí en el taller, porque tenemos este taller, ya sea en colaboración con algún café. No necesariamente tienen que saber dibujar ni pintar, siempre vamos desde cero, es más como la experiencia de cómo aplicar una técnica nueva, tal vez para algunos, o cómo aplicar una técnica que ya conozcan para ilustrar biodiversidad. Sí, por favor. Entonces, ya saben, en las redes de él van a poder saber un poquito más. Es que es eso. Yo quiero resaltar el trabajo de Sebastián y es el hecho de hacer ilustración científica y de ser divulgador científico en un país que todavía está encerrado a conocer lo que tiene y a conocer el valor de lo que lo rodea, de esos ecosistemas. Entonces, realmente es maravilloso lo que haces. Son 10 años que Sebastián lleva haciendo esto, lleva difundiendo, lleva hablándole a la gente de tú a tú para que conozca lo que tiene, para que sepa de las especies que tenemos, no solo acá en la región de Santander, sino en toda Colombia. Porque solamente si sabemos lo que tenemos, solamente si lo conocemos y vivimos para conocer ello, vamos a poder cuidarlo y vamos a poder escoger conscientemente, tomar decisiones no solo en el ámbito político, sino también en nuestro ámbito diario para poder cuidar lo que es nuestro, nuestros Sí, ecosistemas, nuestra flora, eso nuestra que tú fauna y dices nuestra fungi. eso que, imagínate, que día salió una publicación de que se estima que hay más de 7.000 especies de hongos en Colombia y registradas hay menos, menos de 7.000, hay como 200 registradas. Entonces, tenemos una ventana de posibilidades de entender el,
el funcionamiento de los ecosistemas. Algo que tú mencionabas yo utilizo en ciertos videos, a veces lo digo al final, y es que no podemos conservar lo que no conocemos. Entonces, hay que seguir ahí en la lucha de estudiar más las especies, las relaciones, cómo funcionan, para entender cómo conservar, porque pues no simplemente es como el meme de, a ver, cojan y reproduzcanse y ya. No, hay más cosas allá, hay cosas detrás de conservar especies amenazadas. Claro, total. Entonces, mil gracias por tu labor, mil gracias por haber estado en este espacio, por ponerte la 10 y por este producto maravilloso. Y sé que todo lo que vas a seguir sacando y vas a seguir creando va a ser en serio de Más mucha cosas. ayuda, porque pues ya llevas mucho tiempo. Lo que nosotros de pronto hasta ahora estamos medio tocando y medio profundizando, Sebas ya lleva 10 años, mucho más. Entonces, pues qué nota que tu trabajo sea visible y te conozcan no solo en Colombia, sino en el mundo entero. Gracias, Sebas. Gracias a ti, Susana, por la invitación. Qué bonito tener estos espacios de conversación, porque pues muchas veces con un videíto cortico no se puede uno extender tanto y hablar. Claro, Tiene que ser uno claro. muy cortico, muy puntual, entonces muchas gracias. Total, no, Bye. gracias a ti, gracias a todos los que se conectaron, a los que llegaron hasta el final de pues este espacio, este conversatorio. Los queremos seguir invitando, todavía faltan un poquito más de espacios, así que pendientes de las redes de la Sala Podcast. Mil gracias por estar acá, mil gracias de nuevo, Sebas. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, Susana, muchas gracias. Chao a Chao. todos.